Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un disfraz de Drácula como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Toda la información la encontraréis en el blog www.omodernmydiy.com. Vamos a comenzar. Para que no tengáis problema de patrones ni de tallas, así lo podéis hacer en la talla que queráis, vamos a utilizar prendas de ropa del niño o del adulto al que le vamos a hacer el disfraz para hacer los patrones. Primero extendemos bien la tela sobre una superficie plana y la doblamos por la mitad. Bueno, en mi caso tenía más tela de la cuenta y lo que he hecho es doblarla con el ancho de la prenda que iba a utilizar para sacar un patrón y aprovechar la tela lo máximo posible. Colocamos una camiseta del niño o del adulto sobre la tela doblada como estáis viendo. Como de aquí sacaremos el chaleco que va cruzado, vamos a dejar como unos 6 o 7 centímetros, depende de la proporción de la talla, justo delante de la camiseta. Esto es para luego hacer el chaleco cruzado. Vamos a alfilerear la camiseta a ambas capas de tela y comenzamos a marcar con jabón de sastre como queremos nuestro chaleco en este caso. Yo he dibujado sobre la camiseta lo que yo quería o como yo quería que le quedase el chaleco. Por ejemplo, he marcado la mitad del mismo, luego voy a hacer una solapa o un cuello que va desde la mitad de la camiseta hasta el extremo del cuello. He marcado los hombros y he marcado, como estáis viendo, la parte del lateral o costado y para hacer los picos que habéis visto que termina en pico el chaleco, he doblado la camiseta otra vez, es decir, en 4 partes y he calculado el centro de la camiseta en este caso. De esta manera he hecho como un triángulo a partir de los dos laterales o costados del chaleco. Y para la sisa he marcado pues la sisa de la camiseta un poquito más metidita para que no le quede ahí ajustada a la sisa. Le he hecho la sisa un poquito más grande que la que tenía en la camiseta. He marcado como estáis viendo y he ido dibujando un poco encima de la camiseta y sobre la camiseta el chaleco que quería cómo quedase. Luego he marcado unos 5-6 centímetros aproximadamente para la solapa para que nos cruce bien en la parte delantera. Una vez que ya hemos hecho la parte delantera, vamos ahora a hacer la espalda del chaleco. Para ello vamos a colocar la misma camiseta doblada pero en la doblez de la tela. Y vamos a dibujar la espalda sin el pico, pero más o menos igual que la parte delantera. Bueno, tampoco vamos a hacerle ese escote tan pronunciado, sino que le haremos lo que es el escote trasero de la camiseta normal. Recortaremos a 1 centímetro, centímetro y medio de todo el contorno ambas piezas. Para hacer el forro del chaleco vamos a utilizar las mismas piezas que ya tenemos cortadas. Doblamos la tela del forro, colocamos la espalda haciendo coincidir ambas dobleces de la tela, alfilereamos bien esta pieza a las 2 capas de tela de forro y vamos a recortar justo en el borde para que nos salgan 2 piezas exactamente iguales. Y para el delantero del chaleco vamos a hacer exactamente lo mismo. Con la tela de forro doblada con el derecho hacia adentro vamos a colocar la pieza que hemos cortado para la parte delantera sobre la tela doblada. Alfilereamos bien a las 2 capas de tela y vamos a recortar una pieza, o sea, 2 piezas delanteras exactamente iguales. Para cortar el pantalón doblamos la tela de terciopelo negra. Pues puede ser por la mitad o puede ser, pues si tenéis más tela como tenía yo, un trozo que es el ancho del patrón. Vamos a coger un pantalón del niño, lo doblamos por la mitad y vamos a hacer el delantero, tal cual. Vamos calcando el delantero del pantalón del niño. Y recortaremos nuestra pieza delantera a 1 centímetro, centímetro y medio, excepto la parte superior
y la parte inferior, el bajo del pantalón, que dejaremos unos 2 o 3 centímetros para uno poner el elástico y el otro hacer un dobladillo. De la misma forma que antes vamos a cortar el trasero, doblamos la tela con el derecho de la misma hacia adentro y vamos ahora a colocar el pantalón de la siguiente forma. Vamos a introducir una de las piernas en la otra y de esta manera nos va a quedar como estáis viendo, como doblado por la mitad pero con el revés del mismo hacia arriba, para poder sacar el patrón del revés de la parte trasera. Marcamos bien con jabón de sastre por donde iría todo el contorno del pantalón y vamos a recortar como antes a 1 centímetro, centímetro y medio de todo el contorno excepto la parte superior e inferior, que dejaremos unos 2 o 3 centímetros. Comenzaremos a coser las dos piezas que hemos cortado de pantalón. Con los derechos de ambas telas enfrentados, tal como lo tenemos, vamos a coser la entrepierna o con lo que estéis señalando de ambas piezas, derecho con derecho y revés o trasero con trasero. Como la tela que yo he utilizado, el terciopelo, es bastante elástico, es como un punto elástico, lo que he utilizado para coser este elástico, esta tela elástica y no perder el punto, la elasticidad, es una puntada en zigzag al borde de la tela. No justo al borde, pero sí como a medio centímetro aproximadamente. De esta manera he ido cosiendo todas las costuras con una costura en zigzag. Vamos a coser ahora la entrepierna del pantalón. Para ello colocamos el delantero sobre el trasero o al revés, ambos con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos a coser con una costura en zigzag la entrepierna, empezando desde la costura central hacia el bajo del pantalón y haciendo otra costura desde la costura central hasta el otro bajo del pantalón. De esta manera nos va a quedar bien centrada ambas costuras. Seguimos con los derechos de ambas piezas, delantero y trasero, enfrentadas y vamos a coser ahora los costados o laterales, cerrando de esta manera nuestro pantalón. En la parte superior vamos a introducir un elástico de aproximadamente unos 2 centímetros. Por eso vamos a doblar la parte superior, la de la cintura, como estáis viendo, hacia el interior o hacia el revés de la tela, hacia el interior del pantalón, y vamos a coser con una costura lineal sencilla. Esta sí que es una costura lineal, no en zigzag, para que no se vea esa costura en el exterior, a unos 2 centímetros del borde de la tela por todo el contorno excepto unos 3 centímetros al final de la costura, que los dejaremos para introducir el elástico. Lo vamos a coser así normal, podéis rematarlo, podéis hacerlo en forma de dobladillo, pero como es un disfraz y la tela de terciopelo no se deshilacha, lo que yo he hecho es hacerlo así, rápido y normalito. Le probamos el pantalón al niño y vemos si el largo es el deseado. Vamos a hacer un dobladillo en la parte del bajo sencillo de 1 centímetro o más o menos, o 2 centímetros, dependiendo del largo como lo queramos, con una puntada lineal sencilla, como habíamos estado haciendo la doblez para el elástico de la cintura. En este caso sí que he hecho dobladillo para que la terminación sí me quedase perfecta, es decir, he doblado 1 centímetro hacia el interior del pantalón y luego he vuelto a doblar otro centímetro y he cosido, como estáis viendo, paralelo al borde de la tela a 1 centímetro aproximadamente. Cortamos el elástico de la cintura ajustándonos a la medida del contorno del niño en cuestión. Con la ayuda de un imperdible o de una horquilla de pelo que colocamos en uno de los extremos del elástico, vamos a introducir el elástico en el canal que hemos dejado en la cintura del pantalón para el mismo. Cosemos unidos ambos extremos del elástico.
Y con una costura lineal sencilla vamos a tapar esos 2 o 3 centímetros que habíamos dejado de hueco para introducir el elástico. Vamos ahora con el chaleco. Primero realizamos unos piquetes en el centro de la espalda, tanto en la parte superior como inferior, para marcar el centro. Con los derechos de ambas telas enfrentados vamos a colocar, como estáis viendo, los delanteros sobre la espalda, haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros, y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela los hombros de la parte delantera y trasera. Realizamos el mismo paso con el forro. Con los derechos de ambas telas enfrentados colocamos los delanteros sobre el trasero, haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros, y cosemos los hombros a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a colocar ahora, con los derechos de ambas telas enfrentados también, la parte que estáis viendo del forro con la parte de terciopelo o la tela exterior que vayamos a poner en nuestro chaleco, haciéndolo coincidir perfectamente por el piquete central que habíamos cortado en la espalda y por los laterales o el centro delantero. Y vamos a coser ahora con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela, tanto el centro delantero como el escote trasero y delantero. Vamos a comenzar, para que no se nos descuadre la tela, a coser desde el piquete central de la espalda hacia un extremo, es decir, pasando por todo el centro delantero, y desde el mismo piquete central vamos a coser hacia el otro extremo. De esta manera no se nos descuadrarán las telas. Tendremos en cuenta que ambas costuras de los hombros nos tienen que coincidir perfectamente. Cuando lleguemos al final del delantero vamos a coser como unos 2 centímetros de la parte del bajo también. Esto nos va a ayudar luego a cuadrar mejor el bajo. Vamos a realizar unos cortes en toda la costura circular del escote, tanto delantero como trasero, como estáis viendo, perpendicular a la línea de costura y sin llegar a la misma. Le damos la vuelta y colocamos el chaleco del derecho, como estáis viendo, y lo vamos a planchar bien, planchando bien la costura que acabamos de realizar. Una vez que lo tenemos planchado, vamos a coser ahora las sisas. Para ello tenéis que hacer lo que estoy haciendo yo, que es cubrir una de las sisas con la otra, como estáis viendo. Vamos a envolver de esta manera y, haciendo coincidir los derechos de ambas telas de la misma sisa, vamos a coser esta misma con un pespunte lineal sencillo. Tenemos que introducir bien la tela dentro porque no la podemos pisar bajo ningún concepto con la máquina de coser. Es como hacer un tubo enrollado pero sin pisar con la máquina de coser nada más que la sisa que queremos coser. Para que no se me descuadre la tela al coser, he empezado por la costura del hombro hacia un extremo de la sisa y, bueno, como es una costura pequeñita, empecé también desde el bajo, que ya estaba más o menos cuadrado, hasta la costura del hombro. De esta manera no se nos va a descuadrar la tela en ningún momento. Con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela cosemos la sisa. Vamos a cortar lo mismo que hicimos con el cuello, con el escote, unos pequeños cortes o piquetes antes de llegar a la costura, en perpendicular a la línea de costura. De esta manera le podremos dar la vuelta sin que se quede tirante esta parte de la tela. Y una vez que los tenemos hechos, vamos a darle la vuelta a nuestro chaleco y lo vamos a colocar del derecho, sacando la tela que había en el interior. Y de esta manera, así tal cual, vamos a coser la otra sisa, es decir, envolvemos con esta sisa ahora la que ya tenemos cosida. Para ello enrollamos, como estáis viendo, para introducir bien la tela dentro de la sisa y
envolvemos con la otra parte, con el otro costado. Cosemos esta sisa con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro y más o menos del borde. Una vez que lo hemos cosido, hacemos los cortes correspondientes y le damos la vuelta. Ya tendríamos ambas sisas de nuestro chaleco totalmente cerradas y terminadas. Terminaremos ahora los costados y el bajo del chaleco. Para ello vamos a hacer como estáis viendo. Vamos a abrir el chaleco separando el forro de la tela de terciopelo y vamos a hacer coincidir los costados o laterales de la tela de terciopelo y los costados o laterales de la tela de forro. Y vamos a coser esta línea de costura a 1 centímetro o centímetro y medio, depende del margen de costura que estemos dejando hasta ahora, de ambos lados, haciendo coincidir perfectamente la costura que divide la tela de terciopelo o exterior del forro. Lo alfilereamos para que no se nos mueva la tela al coser y cosemos con el pespunte lineal sencillo como hemos contado. Colocamos el chaleco del derecho y ya solo nos quedaría el bajo. El bajo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir el chaleco como estáis viendo y vamos a cubrir con el bajo, con la tela, como estáis viendo, haciendo coincidir los derechos tanto del forro como del terciopelo del bajo. Y vamos a coser ambos sin pisar la tela que hay dentro o la parte de chaleco que hay dentro a 1 centímetro aproximadamente del borde, cerrando así el chaleco. Pero vamos a dejar como unos 2 o 3 centímetros para luego darle la vuelta. Estos 2 o 3 centímetros lo dejamos en la espalda, más o menos por aquí. Vamos a dejar una abertura de este tipo que luego coseremos a mano. Mientras vamos a coser lo que os acabo de señalar, a 1 centímetro aproximadamente del borde. Cortamos las esquinas y los excesos de tela y le damos la vuelta por el hueco que hemos dejado sin coser. Colocamos el chaleco bien y lo planchamos que nos quede perfecto. Con unas pequeñas puntadas ciegas o escondidas vamos a cerrar el hueco que habíamos dejado para darle la vuelta a nuestro chaleco. Para coser los botones de la solapa yo lo que he hecho es cortar un cuadrado de una cuadrícula y he marcado los botones, los 6 botones, como estáis viendo en la cuadrícula. De esta manera he contado para que estén equilibrados. Luego los he marcado en la tela y ahí he marcado donde tengo que hacer los ojales y coser los botones. Se hacen los 6 ojales y cosemos los 6 botones donde hemos puesto los ojales correspondientes. Para cortar la capa es muy sencillo. Cogemos el pliego de foamy y con el chaleco, utilizándolo como medida, vamos a dibujar nuestra capa. Yo, por ejemplo, lo que he hecho es que a partir del cuello le he hecho la parte superior para que se quede bien extrema y luego le he hecho un poquito más ancho del chaleco. He recortado el foamy, yo la quería cortita para que no se la fuera pisando el pequeño, y luego he ido doblándola para que me quede igual por ambos lados y he recortado la capa al gusto, como estáis viendo. Como por dentro quiero que se vea roja, lo que he hecho es que con el foamy rojo he untado con silicona la capa negra. La he colocado, como estáis viendo, sobre el foamy rojo y he cortado justo a ras. Además le he dado esta forma para que tuviera más cuerpo en lo que es la parte del cuello, o sea, en la parte central de la espalda. Cortamos 2 elásticos exactamente iguales para lo que es las asas de la capa. Yo no lo he puesto en el cuello porque a mi hijo pues, no le gustan las cosas al cuello, entonces lo que he hecho es inventarme estas pequeñas asas para poder que la lleve la capa y no le dure un minuto. Entonces lo que hacemos es que a medida del niño vamos a cortar estos 2 elásticos y los pegamos al centro de la capa por la parte superior, como estáis viendo, y luego los pegamos a ambos lados en forma diagonal, como si fuera una mochila. Luego le he puesto estos triangulitos de foamy
con silicona para tapar un poco y para también que se aguante mejor. Y ya tendríamos nuestra capa terminada. Y con esto ya tendríamos nuestro disfraz completamente terminado. Si queréis ver más fotos del resultado, no os perdáis el blog que os dejo en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal.